espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte. Se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la solemnidad de todos los santos. Una fiesta en la cual la Iglesia conmemora a todas aquellas personas que ya gozan, podemos decir así, de la visión de Dios, los que han muerto, ¿verdad? Pero han obtenido ya el premio de la vida eterna. Los que están en el cielo, que decimos. Los amigos de Dios. Esta fiesta también nos recuerda no solo que hay una multitud de personas que gozan de esa felicidad. La primera lectura, si os habéis fijado, del Apocalipsis, que describe como el cielo y habla de diferentes personajes que están alrededor del trono del Cordero. El Cordero es Jesús, que ha muerto por nosotros en la cruz, pero que ha resucitado. Y dice, y después dice, había una multitud inmensa que no se podía contar. Pero todos tienen una característica común, ¿verdad? Le preguntan, ¿quiénes son estos y de dónde vienen? Y dice, Señor, tú lo sabes. Estos son los que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero y han quedado limpios. Es decir, ¿quién es un santo? ¿Qué nos hace santos? Nos hace santos la gracia santificante. Nos hace santos el amor de Dios. El que es santo es Dios. Solo tú eres santo. Santo es el Señor, decimos. Pero Dios nos comunica su vida, su gracia, como efecto de su amor, y nos santifica. Hace pocos días, como sabéis, el Papa Francisco publicó una carta sobre Santa Teresita del Niño Jesús. La publicó el día 15 de octubre, el día de otra santa, el día de Santa Teresa de Ávila. Y creo que esa cartita, ese texto del cual he tomado algunos fragmentos, pues nos puede ayudar bastante a entender lo que es la santidad, y además de la mano de nuestra patrona, de la que es titular de esta iglesia, de esta parroquia. Decía Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita decía, a pesar de la pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Era un deseo, ¿verdad? Eso es lo primero, porque hay gente que se desanima, hay gente que dice, yo soy muy limitado, tengo muchos pecados, o tengo muchas imperfecciones, o tengo pocas fuerzas. Miramos nuestro pasado, miramos nuestra historia
Y decimos, ¿dónde voy a ir con todo esto? Tengo una carga muy pesada. No era el caso de Santa Teresita, que no tenía conciencia de haber cometido ningún pecado grave. Pero, aun cuando no hay esos pecados, alguien puede decir, soy muy pequeño, soy débil. Pero ella dice, a pesar de la pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Aspirar es un deseo, algo que se puede cumplir. ¿Cómo se va a cumplir ese deseo? Y ella dice, agrandarme, hacerme grande, es imposible. Es decir, ese deseo de santidad no puede ser porque yo me haga más grande, como si yo pudiera escalar el cielo. Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal como soy. Fijaros, primero, aspirar a la santidad a pesar de nuestra pequeñez. Pues aceptar lo que somos, nuestra limitación, con todas mis imperfecciones. No puedo hacerme más grande. Lo primero es, tendré que soportarme tal como soy, reconocer que soy pequeño, que soy de barro. No soy Dios, soy una criatura, y además débil. Entonces ella dice, dice el Papa a partir de sus textos, dice, incapaz de confiar en sí mismo, aunque firmemente segura en la potencia amorosa de los brazos del Señor. Fijaros, aquí está la respuesta. Aspiro a la santidad. Y miro a otros santos, ¿verdad? Como le ha pasado a muchos santos, ¿verdad? Por ejemplo, a San Ignacio de Loyola, cuando estaba herido en Pamplona, cuando lo hirieron, y él pidió novelas de caballerías, ¿no? Para entretenerse mientras estaba convaleciente, y allí en aquella casa no había novelas de caballerías, pero había vidas de santos, y le dieron vidas de santos. Entonces él leía, pues, por ejemplo, la vida de San Francisco, o de Santo Domingo, y luego, cuando las había leído, decía, quedaba en mi corazón un deseo de paz, quedaba en mi corazón un deseo de bien. Entonces, tenemos eso, ¿verdad? Tenemos ese deseo de paz, de bien. Y decimos, ¿yo cómo puedo cumplir ese deseo, verdad? O hemos leído la vida de muchos santos. ¿Sabéis? Cuando, por ejemplo, hace pocos días, creo que era el día 19 de septiembre, celebramos a un santo que yo le tengo mucha devoción, San Juan Bebrev. San Juan Bebrev fue un jesuita francés que murió mártir y que se fue a evangelizar a los indios del Quebec. Y él escribía las cartas y las enviaba a las casas de formación de los jesuitas en Europa. Y le explicaba las dificultades, porque estaba allí con los indios que no conocían su idioma, en una zona muy fría, y él le explicaba, dice, estamos de un lugar a otro, porque además eran indios nómadas, y dice, por la noche te encuentras en la tienda y te mueres de frío, y encienden una hoguera dentro, e intentas leer el breviario, y te entra el humo, y te pones a toser, y te pican los ojos, y no estaba acostumbrado a aquellos olores, donde también dormían los animales con ellos, y escribía esas cartas con las dificultades de la vida, allí con los indios. Y más adelante tenían que escribir las cartas explicando las persecuciones que sufrían. Y los jesuitas, muchísimos jesuitas, novicios que se formaban en las casas aquí en Europa, pedían ir a las misiones, porque aquel ejemplo les estimulaba. Decían, yo quiero ser como él. Quiero amar a Dios como esa persona. Es bueno aspirar a la santidad, pero dándose cuenta de que no confiamos en nosotros mismos, sino en la potencia amorosa de Dios. Y escribe Santa Teresita, dice, sigo teniendo la misma confianza audaz de ser santa. Fijaros, ha pasado un tiempo. También en nuestra vida, a veces tenemos el deseo, empezamos la vida cristiana, o un momento dado, ¿verdad? Hicimos unos ejercicios espirituales, o un día en una predicación. Pero luego, ¿qué pasa? Que uno se pone a caminar y le da la impresión de que no avanza.
y quizá no avanza mucho. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Esto, sigo teniendo la misma confianza audaz de ser santa. Dice ella, no me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, no me apoyo en mis méritos, sino en aquel que es la verdad y la santidad misma. Solo Él me hará santa. Por eso no te desanimes. Sigo teniendo la misma confianza audaz. Audaz significa atrevida, que busca algo grande. Audaz que crece, algo grande. ¿Por qué? ¿Porque me apoyo en mis méritos? No. De hecho, hay una carta de Santa Teresita que comenta la primera bienaventuranza de hoy. Hay una hermana que le ha escrito y le ha preguntado, ¿cómo puedo amar tanto como tú amas? Y Santa Teresita se escandaliza, ¿no? Dice, ¿qué ha visto esta en mí? ¿Qué ha visto esta en mí? Y comenta la primera bienaventuranza de hoy. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y ella dice, lo peor que le puede pasar a alguien es que se apoye en sus riquezas interiores, en sus riquezas espirituales. Alguien que se apoye, yo qué sé, ¿no? Que dice, yo soy muy devoto. Yo es que tengo unas grandes experiencias místicas, o yo interpreto muy bien el Evangelio. Dice, lo peor que le puede pasar a alguien es que se apoye en sus riquezas espirituales. Dice, hay que ser pobre de espíritu. Hay que ser pobre de espíritu. Para que el Señor vea nuestra nada y nos lo pueda dar todo. El Papa Benedicto XVI lo decía de otra manera, pero muy parecida. Decía, ¿quién es un santo? ¿Quién es un santo? Dice, santo es el que deja que Dios lleve la carga. El que deja que Jesús lleve la carga. El otro es un héroe. El héroe es el que pelea, el que lucha, el que se esfuerza un montón. Y está orgulloso, ¿no? Dice, yo he hecho esto. El santo deja que Dios lleve la carga. Entonces me diréis, hombre, pero entonces eso no hay que hacer nada. No, hay que hacerlo más difícil. Hay que hacerlo más difícil. Bueno, no es lo más difícil, porque todo lo podemos con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que más nos cuesta? Que es ponernos en manos de Dios. Por eso esa carta del Papa sobre Santa Teresita se titula Es la confianza. Es la confianza. La confianza es la que nos abre, ponerse, confiar verdaderamente en Dios. No renuncies a tu aspiración a la santidad. No te desanimes por tu debilidad, ni por tus errores, ni por tus equivocaciones. Pon tu confianza en el Señor y acoge todo eso que Jesús nos da su perdón, nos da su amor, nos da su enseñanza, nos da su palabra, nos da su consuelo, nos da su ejemplo, nos da su gracia, nos da su fuerza. Por eso dice Santa Teresita, Jesús no pide grandes cosas, sino únicamente abandono y gratitud. Abandono y gratitud. Abandono para decirle al Señor, somos un trasto. O como diría Santa Teresita, no tengo nada. Pero te tengo a ti, Jesús. Y te amo a ti, Jesús. ¿Y gratitud por qué? Porque vamos reconociendo lo que Dios va haciendo en nosotros. La gratitud, qué importante es. Porque es mirar lo que Dios va construyendo en mí y que yo dejo que Dios construya y yo coopero a eso. Y me doy cuenta de que Dios me da la fuerza para que acoja sus dones y que Dios me va dando la gracia pues para que sea más humilde o para que sea más paciente o para que sea más fervoroso o para que practique la generosidad o para que modere mi gula o controle mi sensualidad o empieza a ser amable. Me doy cuenta que Dios me lo da y Dios me lo da para que lo ejercite y lo voy haciendo con su ayuda, ¿verdad? Y entonces tengo que irle dando gracias. Otro santo, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino decía, porque el que da gracias
lo que hace es dilatar su corazón para que Dios todavía le conceda más dones. El que no da gracias es como si estuviera diciendo: no necesito nada, me basto solo. Quieres ser un héroe, pero no aspira a ser santo. Quieres ser alguien que con su fuerza llegue muy lejos. Pero en cambio, la santidad es poder estar para siempre con Dios. Es un don. Todos, queridos hermanos, estamos llamados a la santidad. Hoy recordamos a los hijos, dice el prefacio, ¿verdad? Esos hijos eminentes de la Iglesia, los más grandes. Probablemente cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos devociones a unos o a otros, que nos emocionan sus vidas y que también experimentamos su cercanía y su protección, porque son intercesores. El Papa Francisco también nos invita a fijarnos en lo que él llama los santos de la puerta del lado, esas personas que van apareciendo en nuestra vida y que transparentan en su vida algo de las bienaventuranzas, ¿verdad? Porque son mansos, porque perdonan, porque no se desaniman y siguen luchando por la justicia, porque han sido fieles al nombre de Jesús, o lo son en medio de la dificultad y de la persecución, porque tienen una mirada limpia, que no nos juzga ni nos cosifica. También hay personas que están cerca de nosotros, en nuestra vida, y el Papa dice: también míralos a ellos. Démonos cuenta, queridos hermanos, que todos nosotros formamos parte de un pueblo santo, que es la Iglesia. Que esta fiesta, pues, nos estimule en el camino de la santidad, que sepamos acoger la gracia que Dios nos da, que también nos ayudemos los unos a los otros a ser fieles a esos dones que recibimos de Él.